Ya, ahí sí se ve. Yo veo terapia pulpar en pacientes. A ver, ¿ustedes qué tal? ¿Ven? ¿Está todo bien, doctores? ¿Lo llevan a A ver ver? si me... Lo que pasa es Ah, que si uy, yo pongo acá veo otra cosa, por eso tengo que poner tengo que compartir de no. frente mi pantalla. ¿Ahí lo llevan a Ajá, ver? ahí, sí, ahí yo lo veo perfecto, doctora. Ya, Perfecto, está en perfecto. grande. Doctores, ¿ustedes qué tal lo ven? Yo lo veo excelente. Pantalla completa lo veo. A ver, vamos a ver qué dice Sí, en el chat. Sí, perfecto, dice. listo. Entonces Sí, sí, sí. vamos a ir iniciando. Bueno, Sí, primero, por favor. ¿sí? Sí, sí, doctora, por favor, ya podemos empezar ya. Listo, gracias. Bueno, primero agradecerles la invitación. Para mí es un gusto siempre hablar sobre odontopediatría, sobre temas de odontopediatría. Eh, este es un tema que me gusta mucho, ¿no? Es prácticamente el motivo de interconsulta y de derivación de pacientes número uno hacia mi persona en mi práctica privada. Entonces, vamos a intentar resumir en estos 40 minutos varios puntos sobre lo relacionado a terapia pulpar en pacientes pediátricos, ¿sí? En el paciente infante. Entonces, lo primero que tenemos que entender, que tanto en el diente deciduo como en el diente permanente, eh, hay una relación prácticamente íntima y unida entre la dentina y la pulpa. No hay un límite expreso entre la dentina y la pulpa porque justamente existe la red de túbulos dentinarios por donde van a pasar las prolongaciones de los odontoblastos, la cual los va a unir, ¿no? En otras palabras, cada vez que una lesión de caries dental llegue a la dentina, pues de cierta manera está causando una reacción sobre la pulpa, esté en dentina superficial, en dentina intermedia o muy cerca a la pulpa. Bajo cualquiera de estas circunstancias siempre hay que entender que esa noxa va a atentar contra la salud y contra la composición normal de la pulpa dentaria, ¿no? Y es importante entender que la pulpa tiene diferentes funciones, ¿no? Porque a través de ella, o sea, el diente no tiene sensibilidad, lo que tiene sensibilidad es la pulpa. Todos los componentes vitales se encuentran justamente dentro de esta pulpa dentaria y es por eso que queremos salvaguardarla y tratar de que no tenga ninguna noxa que la agreda, ¿no? En general tiene una función formativa porque va a tener colágeno de diferentes tipos, ¿no? Y es la que va a crear dentina de cualquier tipo, primaria, secundaria, reparativa, terciaria y esclerótica, eh, para justamente combatir a algunos de estos agresores o estas noxas a través de los odontoblastos. Tiene una función nutritiva porque hay una abundante red de capilares que van a ir a través de la circulación, que van a nutrir al odontoblasto, que es la única célula viva dentro del diente en general, ¿no? Porque los ameloblastos se pierden, ¿no? Se pierden cuando el diente erupciona. Tiene una función sensitiva porque justamente alrededor de ella van a haber fibras de tipo mielínicas y tipo amilínicas o terminaciones libres, ¿no? Que son las que van a traducir el dolor por medio de alguna sensación física que va a ser o que va a estar relacionada con la pulpa, ¿no? Y tiene una función defensiva porque van a haber inmunoglobulinas que van a tener la capacidad justamente de defender esta pulpa, ¿no? Además es importante entender que estos túbulos dentinarios o esta dentina y este complejo pulpo dentinario tiene ciertas composiciones que se traducen tanto en el diente deciduo como en el diente permanente. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay dentina intertubular, que es la que está entre túbulo y túbulo, la dentina peritubular, que es la que está alrededor de los túbulos, tenemos los túbulos dentinarios, tenemos conductos accesorios que sean en dientes deciduos como en dientes permanentes, y en algunas situaciones tenemos de repente otros tipos de componentes, ¿no? Pero es importante entenderlos, entender además que superficialmente estos túbulos en diámetro son más pequeños y se encuentran en menor cantidad que cerca a la pulpa. En dentición decidua sucede lo mismo, pero como la dentina
es menos gruesa que una dentina permanente, igual siempre estos túbulos son mucho más grandes que los que se pueden presentar en una dentina permanente, ¿no? Y eso va a causar que haya mayor posibilidad de contaminación hacia la pulpa, ¿no? Hay mayor contenido de colágeno, por eso es que las lesiones de caries dental avanzan bastante, y además que la anatomía propiamente del diente deciduo es diferente en tamaño con respecto al diente permanente, ¿no? Se dice, o mejor dicho, ya hay trabajos que han evaluado la morfología de los dientes deciduos y han encontrado que más o menos hacia los 4 milímetros nosotros ya vamos a tener el cuerno pulpar a la mano como para tener una comunicación pulpar, ¿no? Entonces, si yo tengo una cavidad que mide 4 milímetros, es muy probable que esté bastante cerca a la pulpa o a uno de los cuernos pulpares, ¿no? También se sabe que las cavidades que se encuentran hacia distal son aquellas cavidades que llegan con mayor rapidez hacia la parte, hacia la cara axial, que esta es la cara axial de la cámara pulpar, por ende es más fácil que lleguen o que produzcan alguna afección a la pulpa, ¿no? Entonces, es importante conocer la anatomía de un diente deciduo. Entonces, antes que eso es importante, o lo más importante, es llegar a un correcto diagnóstico. Para yo poder diagnosticar, tengo que evaluar varias situaciones, ¿no? La primera es la anamnesis. Tengo que conocer a mi paciente, qué tipo de paciente tengo yo. Y cuando hablo de tipo de paciente, es un paciente que está sistémicamente sano, es un paciente que está sistémicamente comprometido. Porque si el paciente está sistémicamente comprometido, la capacidad de respuesta de la pulpa tampoco va a ser la mejor, ¿no? Entonces yo tengo que pensar que probablemente las posibilidades de que esa pulpa repare por sí sola no van a ser viables, ¿sí? Y cuando hablo de sistémicamente comprometido, hablo de cualquier tipo de problema en el sistema en general del paciente, o sea, no solo hablo de pacientes físicamente, mentalmente impedidos, físicamente impedidos, sino médicamente comprometidos, ¿no? Pacientes con diabetes mellitus, pacientes que tienen enfermedades de coagulación, pacientes que tienen cáncer, pacientes que tienen cualquier tipo de afección al sistema en general, ¿no? Más allá de eso, un paciente que de por sí esté con gripe probablemente tenga su sistema inmunológico comprometido. Entonces, cuando mi paciente está enfermo, yo no puedo en ese momento, si el compromiso es transitorio, yo no puedo pensar en que voy a realizar algún tratamiento y este va a ser exitoso, ¿no? Asimismo, es importante entender también que el examen odontológico es probablemente el más importante, pero en niños hay muchas situaciones que son difíciles de evaluar, ¿no? Y las vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y que yo tengo que también ayudarme de exámenes complementarios, más estos no son determinantes, porque justamente se llaman auxiliares o complementarios porque nos ayudan o nos auxilian, pero el examen clínico, la evaluación clínica y el momento clínico son los que realmente van a determinar el tratamiento final. Yo voy a ir con un diagnóstico que es lo más cercano con los exámenes que yo tengo a la mano, pero a la vez también es importante entender que estos exámenes complementarios y clínicos pueden variar en función del tiempo, si es que yo llego mucho tiempo después a la intervención clínica, o que los límites son tan finos que probablemente cuando lleguemos a la intervención clínica veamos ciertas situaciones que no nos esperábamos, ¿sí? Muy bien. En cuanto al examen clínico, lo más importante es la presencia del dolor. Si no hay dolor, no hay pulpitis. Empecemos por ahí. Y si no hay pulpitis, las indicaciones para hacer una terapia pulpar no son las más adecuadas, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿no? Y desde ahí tenemos que partir a evaluar el dolor, ¿no? A evaluar la sintomatología con signos y síntomas, llevar un diagnóstico que nos va a llevar a una terapia, ¿sí? Tengo que evaluar si hay presencias de fístulas o de abscesos
o huellas de los mismos, porque pueden ser que ya no estén activos, pero que han estado en algún momento, ¿no? Y tengo que evaluar amplitud de las lesiones y sobre todo si las lesiones de caries se encuentran activas o detenidas, porque si la lesión está detenida, como ustedes pueden ver en las primeras molares de este paciente, pues probablemente la pulpa a través de los odontoblastos ya hizo su trabajo, ¿no? Creó dentina reaccional, dentina terciaria o dentina esclerótica, lo que haya decidido de promover, ¿no? Y que más bien la pulpa ya se está salvaguardando, produciendo mayor cantidad de dentina y retrayéndose. Entonces, probablemente en esta situación una terapia pulpar ya no sea lo más indicado. Una terapia pulpar a lo que usualmente nosotros creemos que llamamos terapia pulpar, que son las pulpotomías y las pulpectomías, ¿no? Mientras que en una lesión como en las segundas molares, donde hay actividad, ¿no? Porque yo veo que hay esmalte desmineralizado, que la dentina, alrededor de la dentina, que tengo dentina que es reblandecida y además que es una dentina que tiene otro color, ¿no? Entonces, probablemente ahí la pulpa no ha trabajado por alguna razón, no ha podido producir su propio sistema de defensa y de acuerdo a los signos y síntomas que yo tenga, voy a pensar que puedo llegar a una terapia pulpar propiamente dicho, ¿sí? Entonces, todo esto, o todas estas manifestaciones, o todos estos signos y síntomas, es importante, ¿no? Cuando hablamos de dolor, no solo hablamos de la presencia del dolor, sino del tipo de dolor que tiene el paciente. Y obviamente, mi paciente niño, hay que entenderlo, que no nos va a decir pulsante y pulsante o sordo. El niño no entiende de esos términos, ¿no? Y los papás tampoco, entonces tenemos que hablarles en su idioma. ¿Te hinca? ¿Sientes que te late? ¿O sientes que te aprieta? Así de simple, ¿no? Y hay que preguntarles cuándo, cómo y dónde. En todo momento, en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿vienes solo o solo cuando comes? O sea, todo es importante acá y no vale solo preguntarle al paciente si le duele, no. Hay que ser bien exhaustivos con la historia del dolor porque dependiendo del tipo de dolor, yo voy a llevar al diagnóstico de esta pieza dental, que pues es diferente, como ustedes han visto, para cada diente. Cada diente tiene su propio diagnóstico, ¿no? En general, la patología es la misma, ¿no? O sea, la enfermedad es la misma, la enfermedad es caries dental, pero tiene una sintomatología o tiene un diagnóstico pulpar propio para cada uno, ¿no? Y cuando hablamos de lesión de caries dental, ¿no? Ahí sí es independiente para cada diente. Entonces, la enfermedad es caries dental básicamente, a excepción de que sea un traumatismo, que son las dos causas por las cuales yo puedo indicar una terapia pulpar, ¿no? Pero si la enfermedad es caries dental, yo tengo que ponerle el apellido, caries dental en esmalte, en dentina, activa, inactiva, con compromiso pulpar, sin compromiso pulpar, con probable compromiso pulpar, y a partir de ahí, si es que yo pienso en un compromiso pulpar, tengo que hacer mi diagnóstico pulpar, ¿no? ¿Es una pulpitis reversible, irreversible o es una necrosis pulpar? ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquito también que debemos hacer pruebas de evaluación de la vitalidad pulpar, ¿no? Y en niños esto tiene que ser con bastante cuidado, porque puede ser que al hacer vitalidad exacerbemos el dolor y después retroceda la conducta positiva que hemos logrado en ese niño. Usualmente hacemos pruebas de percusión empezando por la digitopresión y luego de hacer la digitopresión, pues básicamente lo que nosotros vamos a hacer es, si es negativa, percutir. Si es positiva, ya no percutimos porque de todas maneras va a fastidiar. La vitalidad del frío y del calor, básicamente les preguntamos a los papás, ¿con el frío le duele? ¿Con el calor le duele? ¿Qué has sentido? Y si tienes dudas, le pones un poquitito de agüita y listo, ¿no? No es tan fácil hacer estas pruebas en niños porque podemos ir en reversa la conducta, ¿no? Y como les digo, la radiografía nos ayuda, nos da una aproximación para ver las lesiones, pero acuérdense que esto es una imagen en 2D de algo que es 3D, ¿no? Y no podríamos ver realmente o llevar un diagnóstico solo con una radiografía, ¿no? Y se los digo porque muchas veces me envían a mí interconsultas, ahora por virtual, y me mandan la radiografía y me indican cuál es el tratamiento. No, yo necesito historia del dolor, necesito eso, necesito otro, necesito acá. Yo ya tengo hasta una ficha propia que cuando
alguien me manda una interconsulta, le digo, necesito todos estos datos, ¿no? Para yo poder llevar un diagnóstico como tal, empezando por una imagen, inclusive de la boca del paciente. Entonces nosotros tenemos 4 diagnósticos cuando hablamos de diagnóstico pulpar, ¿no? Tenemos una pulpa normal, que es aquella que está vital, donde tengo un paciente asintomático o que responde a estímulos térmicos, ¿no? Porque si ya llegó la lesión adentina, acuérdense que igual va a haber dolor, ¿sí? Pero este es un dolor muy corto, es un dolor que básicamente responde a estímulos, ¿no? Como que cuando tomas agua y sientes un poquito de sensibilidad, ¿no? Más que dolor es sensibilidad, ¿no? Radiográficamente no tengo hallazgo clínico alguno, ¿no? La pulpitis reversible es una inflamación de la pulpa, por eso se llama pulpitis, donde es leve, de tipo leve, ¿no? Los síntomas usualmente van de leve a moderados. Yo voy a encontrar un dolor provocado, o sea, el dolor viene porque el paciente toma algo frío, toma algo caliente o muerde algo y le duele, ¿no? Y hay que ser bien claros, es porque algo se lo provoca, ¿no? Y además que cuando sale el estímulo se va rápidamente, ¿no? Es un dolor de corta duración irreversible, por eso se llama reversible, ¿no? Aquí no puede existir exposición pulpar, nunca lo va a haber. Radiográficamente tampoco tengo hallazgos de ese tipo, ¿no? Y luego viene la pulpitis irreversible, que es aquella donde yo tengo una inflamación bastante grave, ¿no? No es leve, no es moderada, es severa, ¿no? Entonces mis síntomas van a ser de moderados a severos, justamente. Puede no existir exposición pulpar, pero lo más importante, y que es característico de esta pulpitis, es que yo tengo un dolor espontáneo, o sea, duele solito, ¿sí? ¿Qué quiere decir duele solito? El paciente le mencionan que le duele, no mucho, pero viene el dolor y se va, ¿no? Es un dolor que le viene cuando, señora, cuando está jugando en el parque, pues, no está ahí jugando con sus amiguitos y le empieza a doler, ¿no? Entonces eso es característico de una pulpitis irreversible crónica. ¿Por qué crónica? Porque dura o está durando mucho tiempo, ¿no? Pero ni siquiera es a veces exacerbado, simplemente el dolor viene y se va, le duele un rato, le molesta y se va, ¿no? Otra situación es la pulpitis irreversible aguda. ¿Por qué se caracteriza? Porque le duele solito y el dolor no para con nada, ¿no? El niño viene por dolor. Literalmente ese es el motivo de consulta. Mi hijito no pudo dormir ayer, se echó y le empezó a doler, ¿no? Y eso tiene su razón de ser, el por qué cuando nos echamos duele el diente, ¿no? Entonces son los 2 tipos de pulpitis que existen. La más difícil de tratar es la aguda, ¿no? Porque es un tratamiento de urgencia, al paciente le duele, ¿no? Y no le calma obviamente con ningún antiinflamatorio. Acá no tienen nada que ver los antibióticos porque no hay una infección de por medio, ¿no? Sino es una inflamación, ¿no? Acuérdense que la pulpa es una cavidad, se inflama y no tiene dónde explayarse. Inclusive cuando nosotros nos golpeamos, probablemente nos duela porque hay un problema inflamatorio acá, no hay una extravasación de los vasos sanguíneos, hay una extravasación de fluidos en general de los capilares hacia afuera, por eso hay una inflamación, ¿sí? Entonces, cuando esto sucede a nivel de la pulpa, no hay dónde escape, ¿no? Y por eso es que duele, además de que duele porque de por sí está inflamado, ¿no? Entonces, radiográficamente, además, va a haber dolor a la percusión, ¿no? O a la digitopresión, no hay un estímulo que no se va tan fácilmente, que queda fastidiando por minutos, ¿no? Radiográficamente voy a ver el borramiento de la cortical, que es esa línea blanca que está alrededor del hueso, y va a haber ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, ¿no? Y en una necrosis pulpar yo tengo una pulpa que no es vital, ¿no? Donde no hay síntomas presentes, pero hay historia pasada de dolor, ¿no? Típico que a veces ni siquiera se ve el absceso de la fístula, pero se ve como un puntito. Y la mamá dice, sí, le salió un granito, pero yo se lo reventé y ya pasó, ¿no? Y le dolía, sí, le dolía, y desaparecía, venía, desaparecía. Entonces eso fue una pulpitis irreversible crónica que por no ser tratada se convirtió en una necrosis pulpar, ¿no? Que hizo un absceso, una fístula que drenó natural o artificialmente, ¿no? Porque muchas veces los papás les revientan el absceso, ¿no? También va a haber dolor a la percusión, pero sobre todo vertical.
¿Por qué? Porque ya va a haber un componente de osteogénesis, ¿no? Entonces, perdón, de osteolisis, donde la fístula o el absceso va a hacer que se pierda hueso y va a ocupar un espacio, ¿no? Y por eso hay dolor a la percusión vertical, ¿sí? Radiográficamente voy a encontrar justamente esta lesión que no en niños o en dientes deciduos usualmente no se da a nivel periapical, se da a nivel de furca, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Y va a haber defectos óseos, lo que llamamos pérdida de hueso, ¿no? Entonces, dependiendo de mi diagnóstico, yo voy a ir o encaminarme a ciertos tratamientos, ¿no? Si tengo una pulpa sana o normal, voy a indicar una restauración. Si tengo una pulpitis reversible, mi indicación va a ser un recubrimiento pulpar indirecto, ¿no? Que es lo que ahora, o en lo que ahora nosotros estamos tratando, odontología de mínima intervención, versus una pulpotomía en ciertos y únicos casos. Luego tenemos la pulpitis irreversible, ¿no? Va a ir encaminada hacia una pulpectomía, sí o sí, porque esa pulpa ya no tiene capacidad de reparación, y una necrosis pulpar puede terminar en una pulpectomía o en una exodoncia dependiendo de las características del diente, ¿no? Aquí hay que evaluar movilidad, hay que evaluar longitud radicular, etc., etc., ¿sí? Entonces, en general, los dientes deciduos tienen diferentes características, ¿sí? Dentro de ellas, lo más importante es que tanto el esmalte como la dentina son de menor tamaño en comparación con las del diente permanente. Y eso hace que el cuerno pulpar esté más expuesto, o sea, más fácil de llegar. Mientras la dentina, para llegar a pulpa, yo necesito 4 milímetros, en un diente deciduo, en un diente permanente necesito 6 milímetros. ¿No? Son 2 milímetros de diferencia, que 2 milímetros es casi un tamaño de una fresa convencional que utilizamos, ¿sí? Entonces son las características más importantes. Otra, que tiene la constricción cervical más marcada, ¿sí? ¿Por qué es importante esta constricción cervical? Cuando hagamos las aperturas vamos a ver por qué es importante, ¿no? Y tengo las raíces más finitas, más curvas, ¿no? En relación a las permanentes porque justamente alojan a los dientes deciduos y esto hace que sean más delgadas y más difíciles de trabajar. Entonces, asimismo vamos a tener que hay forámenes abiertos, algunos porque no han terminado de formarse si el niño es muy pequeñito o algunos porque están en proceso de reabsorción. Y muchas de estas reabsorciones no son a nivel horizontal, sino a nivel lateral, miren acá, ¿no? Entonces esas reabsorciones hacen que haya reabsorciones laterales que no se ven en una radiografía, ¿no? En una radiografía no las podemos ver. Y muchas veces esas son causas de fracasos, ¿no? Lamentablemente tendríamos que tomarle tomografías a todos los dientes, ¿no? A todos los niños para poder para decidir si realmente vale la pena hacer una pulpectomía, ¿sí? Tenemos en este piso, que es bastante delgado, conductos que están alistonados. ¿Por qué alistonados? Porque esta constricción cervical es bastante marcada, entonces la entrada de los conductos es bien chiquita, ¿sí? Y además en este piso tenemos pequeños foraminas, ¿no? Pequeños agujeritos, mirándolos hacia el microscopio a gran escala se ven así, que hay muchísimos, por eso es que antes que llegar la lesión a nivel periapical, se va por acá y termina en furca, ¿sí? Entonces, hoy en día, bueno, ya no hoy en día, desde hace ya prácticamente más de 20 años, estamos hablando que la dentina de por sí es el mejor material para conservar la pulpa dentaria. Entonces, la idea hoy en día es mantener la dentina que tiene capacidad, que está sana o que no tiene gran contaminación, ¿no? Hoy en día evitamos terapias pulpares innecesarias en los dientes deciduos, ¿no? Porque el mejor mantenedor de espacio en realidad es un diente deciduo con vitalidad, ¿no? Va a mantenerse más tiempo en boca, tiene menos posibilidad de perderse prontamente porque no va a fracasar el tratamiento, la reabsorción radicular no se va a acelerar, etc., 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 ¿no? Entonces, para preservar esta estructura dentaria justamente tenemos dos tipos de dentina. La dentina superficial o la dentina infectada y la dentina afectada o la dentina afectada o la dentina interna, ¿no? Que esta tiene la capacidad de poder remineralizarse, que no tiene gran desnaturalización, que está poco infectada porque hay menos contenido bacteriano ahí,
más. Yo la puedo descontaminar y puedo estar con la tranquilidad de que el diente pueda sobrevivir, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos remoción parcial de caries, ¿no? Entonces, y es lo que hoy en día hacemos más. Desde aquí, desde un RPI, que es lo que se hace en estas situaciones, empiezan las terapias pulpares. Hoy en día se dice que las terapias pulpares van a empezar por recubrimientos pulpares indirectos, recubrimientos pulpares directos, pulpotomías y pulpectomías, ¿no? Y que así es como vamos a trabajar de hoy en adelante. Entonces, ¿qué posibilidades terapéuticas vamos a tener? Tenemos terapias pulpares vitales y aquellas que no son vitales, ¿no? Entonces, en cavidades profundas, porque siempre vamos a hablar de cavidades profundas, a excepción de que hay un traumatismo y eso se da en dientes anteriores, usualmente, tenemos tres posibilidades: pulpitis reversible, pulpitis irreversible y necrosis pulpar, ¿no es cierto? Vamos a empezar por lo más fácil para luego ir a lo más difícil. Cuando yo tengo necrosis pulpar, yo tengo que evaluar varias situaciones: la movilidad y la longitud radicular. Si tengo una longitud radicular adecuada y mi movilidad es grado 1 o máximo 2, yo puedo pensar en realizar como tratamiento una pulpectomía. Pero si mi movilidad es grado 3, así tenga longitud radicular, y generalmente cuando tengo movilidad grado 3 ya no tengo longitud radicular adecuada, entonces voy a pensar en una exodoncia, ¿sí? ¿A qué llamo longitud radicular adecuada? 2/3 de la longitud de la raíz, ¿sí? Eso es lo que comando. En una pulpitis irreversible no tengo más que una pulpectomía, que realizar pulpectomía, sea aguda o sea crónica. El objetivo es realizar una pulpectomía, salvo que la longitud radicular no sea adecuada y lamentablemente tenga que ir a una exodoncia, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? Acuérdense que estos procesos pueden desencadenar que los osteoclastos se activen, ¿no? A cierta edad, los niños activan el gen de la apoptosis dental, que es un gen que convierte las células mesenquimales ya no en odontoblastos, sino en odontoclastos, ¿no? Los odontoclastos tienen la capacidad de degenerar tejido, ¿no? Entonces lo que van a hacer es empezar a degenerar, se convierten en odontoclastos, hay cementoblastos, cementoclastos también, etc., etc., ¿no? Y se producen reabsorciones radiculares internas. Reabsorción radicular interna producida es un diente que no lo voy a poder tratar porque ya tiene forma de como que curva, redonda, y eso es prácticamente imposible de trabajar, ¿sí? O de limpiar. Y luego tengo pulpitis reversibles, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una pulpitis reversible, donde la sintomatología me indica que es reversible, no, el dolor es provocado, no hay ningún aspecto radiográfico, ¿no? Si no tengo exposición, sea una capa de dentina delgada o una capa de dentina gruesa, ¿no? Con dentina afectada o con dentina sana, mi indicación es RPI, ¿no? Un recubrimiento pulpar indirecto, siempre. Entonces, si yo tengo dentina, mientras hay dentina afectada, así sea delgada, mi indicación va a ser RPI siempre. ¿Por qué? Porque antes indicábamos pulpotomías probablemente. Porque si fracasa el RPI, mi siguiente tratamiento podría ser una pulpectomía, seguramente, ¿no? Entonces, voy a poder mantener el diente. Si fracasa una pulpotomía, lo más probable es que ese diente se vaya a exodoncia, porque es bien difícil rehacer tratamientos pulpares. O generalmente cuando fracasan, ya fracasan de tal manera que no se pueden rehacer, ¿no? Produciendo lo más importante, lo más frecuente, reabsorciones radiculares internas. Entonces siempre hay que empezar por donde la pulpa se va a reparar por sí sola. Además que yo le estoy dando capacidad de reparación a la pulpa, ¿sí? Luego se dice que tengo varias situaciones clínicas, ¿no? Cuando la exposición es en niños menores de 4 años y yo tengo una exposición menor a 1 milímetro, o sea, muy pequeñita, ¿no? Y no hay lesión de caries alrededor, que eso sería bien, o sea, solo hay dentina, no sé, pues, afectada, ya no hay caries activa. Y yo tengo el cuerno pulpar expuesto, yo puedo indicar un RPD, pero en un niño menor de 4 años, ojo, ¿sí?
Cuando yo he llegado a la exposición, y eso se llama exposición mecánica porque no ha sido una exposición que ya estaba presente, sino que se expuso cuando se empezó a trabajar. Y lo otro, cuando mi exposición es en niños mayores de 4 años y que además es mayor a 1 milímetro, ¿no? Entonces lo indicado es que se realice una pulpotomía, ¿no? Ahora, todas estas variables van a variar dependiendo de si el diente, si la pulpa tiene capacidad de detener el sangrado, lo que llamamos hemostasia. Si no hay capacidad de hemostasia por sí sola, ¿no? Sin ningún medicamento, solo haciendo presión, pues el indicativo es hacer una pulpectomía, ¿no? Si la sangre es de color rojo vino, significa que la vitalidad de ese diente ya no es la misma, ¿no? Y significa que mi tratamiento es una pulpectomía, ¿sí? Entonces, todos esos son, estamos hablando de signos basados en trabajos de investigaciones que ya evaluaron el componente histológico versus los signos clínicos. Entonces, uno de los signos clínicos más importantes es el color de la pulpa, ¿no? De la sangre que lleva en la pulpa y la capacidad de producir hemostasia de esa pulpa, ¿sí? Muy bien, antes de que nos gane la hora. ¿Por qué evitamos recubrimientos pulpares o pulpotomías hoy en día? Una de las cosas más importantes es porque hay una alta tasa de pronóstico desfavorable, o sea, la tasa de éxito es poca, ¿sí? Y porque justamente la posibilidad de que se produzcan resorciones internas que además ya han sido reportadas, justamente por esta capacidad de las células de mesenquimales de transformarse en osteoclastos es bastante alta, ¿sí? Entonces, ante toda esta situación, se prefiere realizar o ser menos agresivos haciendo recubrimientos pulpares indirectos o ser mucho más agresivos realizando pulpectomías, ¿sí? Entonces, en chiquito vamos a hablar que es una pulpotomía, ¿no? Que es la remoción de la pulpa coronal. El recubrimiento pulpar directo es básicamente recubrir una exposición muy pequeñita sobre la superficie del diente con un material hoy en día biocompatible y además bioreparador, ¿no? Hablamos de biomateriales hoy en día, que tengan la capacidad de producir puentes dentinarios. En una pulpotomía no, yo voy a eliminar toda la pulpa cameral, voy a colocar ciertos medicamentos en los muñones de los dientes, ¿no? De los conductos, en la entrada de los conductos, para que esta pulpa pueda tener alguna capacidad de reparación, ¿no? Y mantener la vitalidad de los conductos radiculares de tal manera que se siga el proceso de vitalidad y que el diente cumpla su ciclo, ¿sí? Entonces, se indica, como hemos hablado, cuando hay un dolor provocado no persistente y cuando la hemorragia es fácil de controlar. Si no se puede controlar la hemorragia, pues lamentablemente no se debe realizar, ¿no? ¿Cuál es la contraindicación más importante? Que la tiesa no se pueda restaurar. O sea, si yo tengo una lesión de caries muy infragingival, no existe material que trabaje. Cuando hablamos de muy infragingival, de 1 a más milímetros. Las coronas solo ingresan 0,5. Ojo, cualquier tipo de corona, ¿sí? Y las restauraciones, tanto los ionómeros como las resinas, no funcionan bien en humedad. Entonces, esa pulpotomía va a fracasar, ¿sí? Básicamente esa es la más difícil de diferenciar porque todas las demás creo que son bastante claras. Muy bien. Entonces existen 3 tipos de pulpotomías, aquellas que son por desvitalización, aquellas que son por preservación y aquellas que son por regeneración. Las que son por regeneración estamos hablando de materiales bioactivos, la mayoría de ellos hoy en día. Las que son por desvitalización, hablamos de aquellas que básicamente producen una capa inerte sobre la superficie, sea por cauterización o sea por momificación, y la despreservación, una mínima desvitalización para que la pulpa pueda trabajarse, ¿sí? ¿Qué es lo más importante de estos tratamientos, ¿no? Que hay algunos que ya han demostrado diferentes tasas de éxito, otras no tanto, y que hoy en día estamos hablando de que lo más importante, aparte de la hemostasia, ¿no? Que me va a definir si realmente voy a hacer una pulpotomía, es el material que yo voy a utilizar.
Hoy el formocresol es un material que utilizamos durante muchos años y que hoy en día lo estamos dejando de utilizar. Nuestra opción ha sido el sulfato férrico. Lamentablemente no es fácil de conseguir en el Perú. La única marca que la traía era Ultraden. Como es de color o como pigmenta, casi ya no la traen. Traen otro material, porque realmente este material servía como astringente, ¿no? Para tomar impresiones. Entonces han cambiado a materiales claros, ¿no? Y obviamente tenemos los biomateriales como el MTA, el biodentin, las proteínas morfogénicas, ¿no? Que son los que vamos a ver más adelante con algunas investigaciones qué es lo que se ha encontrado, ¿no? Pero en general lo que yo tengo que entender es que yo dejo pulpa vital, coloco un material reparador, un material de obturación, perdón, del conducto. Muchas veces acá voy a colocar un material, mi material de tratamiento del muñón, que puede ser líquido, ¿no? O puede ser en forma de pasta, dependiendo cuál utilizo, un material de obturación de la cámara y un material de obturación final para el momento, ¿sí? Y que debo realizar un control post-tratamiento en donde lo más importante es que el material de obturación de la cámara ingrese un poco dentro de los conductos, ¿no? Es importante que ingrese dentro de los conductos para que haya un buen sellado del conducto también, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la evidencia? Esos ya son trabajos que tienen por lo menos 10 años atrás de realizados, en donde lo que ha demostrado que tiene bastante éxito es el MTA, ¿no? Frente a otros materiales, en verdad, todos funcionan bien, ¿no? No es que el único que tiene resultados bastante contradictorios es el hidróxido de calcio. ¿Por qué? Porque el hidróxido de calcio promueve justamente la formación de osteoclastos, ¿no? Entonces, ahí sí tengo 50% que mi diente no sea exitoso, que mi tratamiento sea exitoso o no. Ser utilizados en función al tiempo, ¿sí? Tenemos la pulpectomía, que es que sea viable, ¿no? Entonces el objetivo acá es eliminar la contaminación bacteriana, pero preservando la pieza dental para que yo pueda mantener el espacio del diente. Recuerden, no hay mejor mantenedor de espacio que aquel que está en boca, ¿no? ¿Cuándo le indico? Cuando hay afección de tejidos pulpares por cambios degenerativos, o sea, sí o sí en una necrosis pulpar, y cuando estoy en una pulpitis irreversible. Cuando le contraindico es imposibilidad de restaurar la pieza dentaria, cuando hay perforación del piso pulpar, porque ahí ya no hay nada que hacer, el diente se va, cuando yo tengo un compromiso del germen dentario, ¿no? Por ejemplo, si acá no hubiera perforación e igual yo veo que tengo este halo alrededor de la raíz distal, que miren, está inclusive sobre el capuchón del diente, ¿no? Pues es un diente que probablemente esté lastimando el permanente, ¿no? Mejor es extraerlo. Lamentablemente hay situaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, hoy en día trabajamos... Doctora, perdón el corte. ¿Sí? Sí, un favor, una diapositiva antes se le cortó el audio y yo recién también esa. ¿Acá? A la anterior podría, a ver, deme un segundo. No, ya, la siguiente fue. En la siguiente, esa ahí está en indicación. Ajá, Ya. no, solo ahí nada más se cortó ese diapositivo un ratito nada más. Ya. Ajá, No, básicamente era indicarles que es cuando hay cambios degenerativos, o sea, por pulpitis irreversible o, o por necrosis pulpar. ¿Sí? Las contraindicaciones son básicamente las mismas. Reabsorción radicular interna es una de ellas, porque no es posible, probablemente ya haya hasta perforaciones laterales que no sean vistas en la radiografía. Cuando hay perforaciones del piso de la cámara pulpar o cuando el ápice ya está comprometiendo el germen y cuando hay imposibilidad de restaurar. Pues esto ni siquiera con un perno lo podrías restaurar porque necesitarías eliminar
hacer una gingivectomía y la porción corona raíz probablemente no sería la más adecuada, ¿no? Hoy en día hablamos del uso de limas pediátricas, ¿no? De limas de corto tamaño, porque la longitud del diente deciduo es diferente a la longitud del diente permanente, ¿no? Eso en el curso extenso que tenemos lo vamos a ver porque vamos a hablar de anatomía, mucho de anatomía y mucho de morfología, porque es importante conocer el diente en general, ¿no? Hay instrumentos pediátricos, lamentablemente no llegan al Perú, y nosotros tenemos que adaptarnos a esa realidad. Entonces adaptamos limas, ¿no? Para poder trabajar en el sector posterior sobre todo, ¿no? En el sector anterior no hay tanto problema, el niño abre y podemos trabajar, pero en el sector posterior es donde más problemas tenemos, ¿sí? Entonces también hay trabajos de investigación, muchos, que comparan cuál es mejor, trabajar un sistema rotatorio o un sistema manual. Lo primero que les digo es que para trabajar un sistema rotatorio se necesita bastante práctica, ¿no? Y práctica no de frente en paciente, tienen que practicar en sus maquetitas, en dientes extraídos, hay que practicar bastante, porque manejar rotatorios no es fácil. Si manejar manuales no es fácil, manejar rotatorios es más complicado, ¿no? Los doctores que estudian endodoncia estudian un año entero rotatorios para poder trabajar rotatorios. Entonces, es imposible querer trabajar rotatorios en dentición decidua sin antes tener trabajo teórico y práctico de la mano, ¿no? ¿Qué es lo más importante o qué es lo que se compara o en qué ha sido mejor el rotatorio versus el manual? Primero, en el menor tiempo de dolor posoperatorio, porque algunos mencionan que hay dolor en el paciente después de hacer el tratamiento pulpar, la pulpectomía, y en el menor tiempo de instrumentación, o sea que el tiempo de instrumentación es más corto. Realmente esto depende mucho de la pericia, ¿no? El diente deciduo es un diente bastante bonito, lábil. Yo creo que lo que ayuda más al rotatorio es en la conformación del conducto, porque hay que conformar bien el conducto. Esa entrada que es tan chiquita hay que aperturarla para que entre la pasta. Si no la aperturamos, la pasta no entra. Así de fácil y así de simple, ¿sí? Y luego, otro paso importante es la irrigación. Tanto la instrumentación como la irrigación son pasos fundamentales para que nuestra pulpectomía sea exitosa, ¿no? Entonces, ¿por qué irrigamos? Principalmente porque no va a ser posible llegar a todos los conductos y a todas las áreas de las paredes, ¿no? Tenemos conductos accesorios, túbulos accesorios, tenemos pequeños cráteres también, y es importante que el líquido que nosotros coloquemos pueda llegar a esas zonas donde nuestro instrumento manual no va a llegar, ¿no? Entonces el objetivo básicamente de una buena irrigación es eliminar los microorganismos y todos los que ellos produzcan, ¿no? Lubricar para que pueda ser más fácil la instrumentación, ¿no? Tratar de eliminar esos pequeños restos pulpares que pueden estar ahí, sean vitales o necróticos, remover el detritus que producimos producto de la instrumentación, ¿no? Y justamente conformar, que lo hacemos para conformar bien el conducto, ¿sí? Y existen toda una serie de irrigantes, ¿no? Desde suero fisiológico, por clorito de sodio, a través de la solución Dakin que utilizamos en niños, el gluconato de clorexidina, el EDTA, el peróxido de hidrógeno, el ácido cítrico, pero en general un irrigante tiene que tener todas estas características, ¿no? Que son importantes. Y lo más importante es que pueda disolver tanto tejido inorgánico como tejido orgánico, ¿no? ¿Por qué tejido orgánico? Porque va a haber pulpa. ¿Por qué tejido inorgánico? Porque necesito que salga todo el detritus que yo estoy produciendo. Que tenga la capacidad de eliminar, no solo de inactivar, sino de eliminar los diferentes microorganismos que son anaerobios y aerobios facultativos, ¿no? Y que no sea tóxico para el diente, ¿no? O sea, son varias características que este irrigante debe tener, ¿no? Entonces, de acuerdo a la revisión de la literatura, que ya existen varios trabajos de revisión, ¿cuál es el irrigante ideal? El hipoclorito de sodio diluido, ¿no? Combinado con suero fisiológico para evitar el daño del periápice. Acuérdense que tenemos conductos abiertos, ¿no?
que se puede combinar con varias situaciones, ¿no? Con EDTA o con ácido cítrico, y que luego también deberíamos de irrigar con clorexidina o con MTDA, que es un nuevo material, ¿no? Para eliminar los microorganismos. Entonces, la irrigación en dientes deciduos es tan compleja como en dientes permanentes, ¿sí? Si existe también medicación intermedia que podemos colocar en necropulpectomías para bajar esa carga bacteriana, o también en dientes que tienen sangrado apical, porque justamente hay perforaciones laterales que no vemos y necesitamos irrigar y cambiar nuestra longitud de trabajo, ¿no? Y eso lo hacemos con lechada de cal, ¿no? Y ya para terminar, tenemos pastas, ¿no? Que la pasta ideal tiene varias características, pero probablemente las más importantes es que, y es por eso que es la primera, que su reabsorción sea semejante a la raíz, ¿no? Que sea biocompatible, ¿no? Y que además pueda resolverse fuera de los conductos. Tanto las pastas como los conductos no existe un único material que cumpla todas esas funciones, ¿no? Lamentablemente siempre lo digo porque no es así, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de pastas, en verdad tres tipos de pastas. Aquellas que son a base de óxido de zinc y eugenol, aquellas que son a base de hidróxido de calcio y aquellas que son a base de otros materiales, ¿no? Aquellas que son a base de óxido de zinc y eugenol, tenemos el óxido de zinc y eugenol puro, ¿no? Y tenemos aquellas que son óxido de zinc con iodoformo, que es la pasta FS, que es la más conocida, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas de las pastas a base de óxido de zinc y eugenol? La desventaja más grande es que su reabsorción es más lenta y puede producir secuestros óseos o puede desviar la erupción del diente permanente, ¿sí? Mientras que las pastas de hidróxido de calcio, su desventaja más importante es que se reabsorben mucho más rápido que el diente, ¿sí? Estas, que son de base de hidróxido de calcio puro, pues no son radiopacas, entonces no se ven, lamentablemente, en una radiografía. Mientras que estas, que son a base de hidróxido de calcio y iodoformo, sí logran verse en una radiografía, ¿no? Iodoformo tiene una capacidad antibacteriana que además potencia el efecto del hidróxido de calcio. Son las pastas que hoy en día utilizamos. El resto de pastas, hay una serie de pastas, la pasta Guess, la pasta Maisto, la pasta Hollen, muchas pastas que son útiles, ¿sí? Pero que lamentablemente no hay una evidencia científica que las avale y que diga que son mejores que estas que ya tienen bastante trabajo de investigación. Y acá en el Perú ya llegan, ¿no? La que llega es Calplus y Metapex. Entonces, cualquiera de esas podemos utilizar, ¿sí? Y siempre hay que hacer un control postoperatorio al final del tratamiento para ver si hemos obturado o no hemos obturado bien, y lo más importante es ver la pasta de manera homogénea y que haya llegado a todos los conductos y a todo el conducto en general, ¿no? Entonces, esto ha sido un vistazo rápido, porque ha sido bastante rápido, de lo que realmente queremos mostrarles en el curso, que es un poco más amplio, ¿no? Sobre terapia pulpar. No sé si, sí creo que nos da unos 5 minutitos para preguntas. No sé si alguien tiene preguntas. ¿O Sí, alguna? ¿Sí? a ver, doctores, a ver si es que hay algún tipo de preguntas. A ver, dice, pastas antibióticas en pulpectomía, ¿cuándo lo usa? Ah, es que me imagino que se refieren a la pasta CTZ, la pasta Trimix. Son pastas que se utilizan en las pulpectomías no instrumentadas, que tienen otras indicaciones, ¿no? Básicamente las pulpectomías no instrumentadas, aunque el autor diga que se puede utilizar para todo, ¿no? Hasta para dientes permanentes, eh, no hay nada como instrumentar un diente. Esa es la verdad, ¿no? La instrumentación tiene su razón de ser y tiene evidencia suficiente para saber que tenemos que instrumentar. ¿Cuándo lo instrumentamos? Cuando la longitud radicular no me lo permite y yo tengo que mantener ese diente el mayor tiempo posible, ¿no? Por ejemplo, segundas molares deciduas, donde no haya una primera molar, y por ejemplo, uno de los conductos está corto y el otro largo. Yo podría colocar una pasta antibiótica. O tengo un diente que está severamente dañado, ¿no? Que no tiene de repente, que tiene una movilidad grado 3 y no hay una primera molar permanente. Antes de sacar una segunda y hacer un mantenedor de espacio zapata distal, prefiero tratar de mantener el diente, ¿no?
pero son indicaciones bien precisas, ¿ah? Bien puntuales, diría yo. Perfecto. A ver, dice, ¿qué pasa si sangra mucho? ¿Cómo detenemos el sangrado? Flechada de cal. Pero, ojo, tampoco es milagroso, ¿no? Si sangra mucho, ¿qué? ¿La pulpa en una pulpotomía o en una pulpectomía? Si es en Claro. una pulpotomía, ese diente se va a pulpec. No para el sangrado, se va a pulpec. Estás frente a una pulpitis irreversible. Si estás en una pulpectomía y estás instrumentando, probablemente o estás pasándote, ¿no? Y no se ha realizado una buena longitud de trabajo, o lo que puede suceder es que hay una perforación lateral que no es visible radiográficamente. Entonces tienes que retroceder hasta que deje de sangrar. Perfecto. A ver, doctora, nos indica cuando hay un pólipo pulpar, ¿cómo se obtura mejor? Cuando hay un pólipo pulpar hay que extraerlo primero, ¿no? Porque con el pólipo no puedes extraerlo. El pólipo es una pulpa, es Ujú. pulpa, o sea, la pulpa se inflama. Como en este caso ya no ha habido techo de la cámara pulpar, o ha habido no necesariamente todo, de repente una parte, o sea, le ha cedido el diente y por ahí se está inflamando, ¿no? No sé si me dejo entender, ¿no? Y por eso se forma el pólipo, ¿no? Porque ha tenido dónde escapar la pulpa y se inflama por ahí, ¿no? Probablemente si no hubiera habido conexión, si no hubiera habido perforación, lo que hubiera pasado es que se presentaba una pulpitis crónica aguda. Perdón, una pulpitis irreversible aguda. Ujú, perfecto. A ver, ¿qué nos indica? Dice, en obturación con pasta medicadas, ¿cómo las realiza? Creo que ese ya es un tema más complicado, creo. Sí, Dice, a ver, en su experiencia, ¿considera que el uso de equipos rotatorios genera mejores resultados que la instrumentación manual? no. Ok, al momento, Resultados finales no. O sea, perfecto, no porque utilices un sistema rotatorio vas a tener un mayor éxito en una pulpectomía. No necesariamente. perfecto. Dice, al momento de realizar la apertura hacia la cámara pulpar, ¿cuáles son las consideraciones que se deben tener en cuenta para evitar perforaciones del piso? ¿Cómo es el paso a paso? Listo, doctora Paola, eso es ya un tema más complejo. Yo sé que a veces queda un poquito corto este webinar, por eso a los que están viendo ahorita la pantalla, no sé si logran ver, estamos presentando lo que es el curso de terapia pulpar en dentición decidua. La doctora ha podido resumirlo creo que bastante bien, un poquitín de lo que va a ver, lo que verían en este curso completo de 9 horas, hasta de un poquitín más. Nada, lo estamos invitando para que puedan pertenecer a este curso. Va a ser teórico, interactivo, ustedes van a poder conversar con la doctora, hacerle las preguntas que necesiten, algo que no entiendan. Ahí la doctora se va a explayar al 100% en cada punto, los que seguramente ya saben el temario, ahí van a poder leerlo, a los que no, pueden escribirnos a través de CO20 o al WhatsApp también de CO20 para compartirles el brochure. En verdad va a estar muy interesante este curso. Así que nada, a los que deseen participar, creo que está un costo muy accesible, muy razonable, así que esto está dirigido tanto a los alumnos, dirigido a odontólogos generales, a tal vez odontopediatras, porque también he visto que hay especialistas que quieren reforzar sus conocimientos, que eso me parece excelente. Ya han visto que la doctora tiene un montón de experiencia. Yo sé que les va a ayudar bastante desarrollarse muchísimo más en su práctica diaria. Así que nada, doctores, ya está lista este curso para que inicie el 15, 17 y 19 de marzo. Ya no quedan nada, vayan inscribiéndose, no esperen a última hora, por favor, porque las vacantes son limitadas. También es lo mejor que sean limitadas, ya que ustedes van a poder tener esta interacción con la doctora, ¿no? El hecho de hacer preguntas. Ahorita han visto muy pocas personas, perdón, muchas personas han hecho preguntas y ya el tiempo queda reducido. Entonces, más bien, aprovechen, inscríbanse cuanto antes y nada, yo quiero agradecerle a la doctora Úrsula por su tiempo, por estar aquí, compartiendo sus conocimientos, regalándonos un poquito de su tiempo, que sabemos que el tiempo es oro. Y nada, muchísimas gracias a todos los doctores. Hemos llegado a ser 70 conectados, ahorita hay 56. En verdad que estoy muy agradecida
por ustedes que estén aquí. Doctora, nuevamente muchísimas gracias. ¿Algo que desee decir, doctora? Nada, invitarlos básicamente a participar del curso. Está renovado, va a estar bastante renovado porque para 9 horas necesitamos hablar de bastantes cositas. Pero nada, gracias también por estar hoy en la noche. Sé que para algunos es bastante tarde. Escuché temprano que estaban de diferentes países. Por ahí hay alguien de Guatemala, he visto que hay alguien de Colombia, de Bolivia, de España. Les agradezco mucho que hayan decidido estar hoy por acá. Y para lo que deseen, les dejé ahí los links de mis redes sociales. Se pueden contactar conmigo a través de los links. Y los invito a que participen del curso porque como les han mencionado, el CO20 y yo estamos tratando de hacer un curso cuasi interactivo. En el sentido que vamos a poder preguntar y responder preguntas puntuales. Y también hay alguien desde México, saludos. Y que vamos a tratar de responder preguntas puntuales de casos clínicos, como ustedes han visto ahorita, ¿no? ¿Qué hacer, qué no hacer? No hemos hablado mucho del protocolo porque no nos da el tiempo, pero créanme que eso está dentro del curso, así es que los invito a participar. Gracias. Ya saben, doctores, nada, ya está en su cancha de ustedes, acceder a este curso, inviten a sus amigos, inviten a sus colegas, a los estudiantes también. Va a estar, como le digo, es terapia pulpar desde cero prácticamente, para que aprendan de todo. De acuerdo, creo que ya eso es todo por hoy. Hemos estado más de 1 hora conectados. Nada, mandarles un abrazo fuerte, sigan al tanto de la página de Instagram, sigan viendo los mini temas, las historias, estén ahí pendientes porque se vienen nuevos cursos de aislamiento absoluto, que yo sé que a muchísimos les va a interesar. Así que nada, les mando nuevamente un abrazo y muchísimas gracias, doctora Úrsula. Gracias por su tiempo y ya nos vamos a estar viendo a partir del 15. Hasta luego, buenas noches. Chao, chao.